¿No conoces el lip sync? Descubre cómo hacerlo para obtener unas animaciones increíbles. Aprende a crear sincronizaciones perfectas llenas de emoción y naturalidad. Filmora te da las herramientas para dar vida a tus personajes. Te mostraré paso a paso cómo dominar el lip sync, desde elegir el audio hasta sincronizar cada movimiento de labios. Olvídate de programas complicados y descubre un mundo de posibilidades creativas. Sorprende a tus seguidores. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Pues quédate hasta el final del vídeo y no te arrepentirás. A veces nos quedamos maravillados con animaciones de personajes de cómic que mediante animación parecen hablar. Además, sincronizados perfectamente con la narración. Aunque Filmora no es un programa diseñado para ello, te voy a explicar paso a paso cómo puedes llevar a cabo esta técnica sencilla pero muy llamativa. Pero comencemos. Los primeros pasos que vamos a dar serán el hacer una grabación de voz con el mensaje que se quiera dar. Lo podemos hacer nosotros mismos o podemos apoyarnos en algunas de las muchísimas páginas que hoy en día nos permiten pasar de texto a voz. Incluso se puede hacer con Filmora, pero no es la cuestión de este tuto. El siguiente material que vamos a necesitar es un dibujo de un personaje, chica o chico, animal o extraterrestre. En eso sois libres de elegir al personaje. Y por último necesitaremos un archivo de imágenes de las diferentes posiciones de una boca. Tenéis muchos en internet y podéis buscar el que mejor quede con vuestro personaje. Eso sí, si os encontráis como yo, que el color de piel no coincide, que será lo habitual, deberíais unificarlo en algún programa de dibujo como GIMP o Photoshop. Como todas las posiciones labiales, según las consonantes o vocales pronunciadas, suelen estar en un solo archivo, lo que os aconsejo es que con ese mismo programa de dibujo recortéis cada silueta y lo grabéis en archivos independientes, y de nombre le podéis poner las vocales o consonantes que representan. Aquí os dejo un pequeño ejemplo. Una vez ya tenemos esas tareas y materiales preparados, ya podemos ir a nuestro Filmora, que he de aclarar que no me subvenciona ni me promociona, y ya podían tener un detalle. Creamos un nuevo proyecto e importamos los archivos gráficos y el archivo con el audio. Como es un trabajo manual, os aconsejo que no queráis hacer animaciones demasiado largas. Arrastraremos a la línea de tiempo nuestro personaje, a la primera pista de audio nuestra narración, y comenzaremos a estudiar el audio, buscando el momento que se dice cada vocal y la duración de la sílaba donde se encuentra. Colocamos en la pista superior el gráfico correspondiente a la vocal nombrada. Le ajustaremos la duración a lo que dura la sílaba, y si es más grande ajustamos su tamaño. Lo ajustaremos a la posición normal de la boca y para mayor precisión, una vez marcado el gráfico podemos moverlo en las 4 direcciones con la flecha del teclado. Después nos vamos a la siguiente sílaba. Un truco para escuchar más detenidamente la sílaba siguiente es colocar un poco antes el cabezal de reproducción y movernos hacia adelante con las flechas del teclado, con lo cual controlamos nosotros la velocidad. En Filmora. Si una sílaba es muy larga, podemos poner primero la consonante con una duración más cortita y a continuación la vocal que la acompaña. A la hora de reproducir se nos verá mucho más real. Si tenéis algún espacio de silencio, podéis buscar la figura labial más neutra, como puede ser esta de boca cerrada, y estirar su duración a lo que dure el silencio. Veréis cómo queda finalmente. Si queréis aprender cómo hacer lip sync en Filmora, suscribiros a mi canal. ¿Qué os ha parecido? Ya sabéis que cualquier duda o problema que os surja podéis ponerlo en los comentarios. Espero que os haya gustado este tutorial del que no había visto ningún vídeo en YouTube y que os sirva para hacer vuestros pinitos en animación dentro de Filmora. Por aquí os dejo otro vídeo que quizá os resulte interesante. Hasta pronto amigos. Chao.